Estamos de regreso y ahora les compartimos detalles referentes al titular del Consejo de la Judicatura y comentarles que la designación de Dunia Martínez como la presidenta del Consejo de la Judicatura generó un conflicto a la interna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Inclusive se habló de un proceso que aparentemente presentó ciertas irregularidades durante la votación de los consejeros. Por eso ayer miércoles 10 de julio, tras reconsiderar la designación de Martínez para la presidencia del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana escogió para ese puesto a Mario Godoy, por lo que queda anulado el nombramiento de Martínez, quien ya también se había anunciado iba a ser posesionada hoy día en la Asamblea Nacional. ¿Cómo será ahora este nuevo proceso? ¿Cuándo se posesionará a quien ya se ha señalado es el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy? Vamos de inmediato hasta la Asamblea Nacional porque aquí varios legisladores reaccionan a esta nueva designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Veamos. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Seguimos con más información. Nos trasladamos hasta acá, hasta la Asamblea Nacional, para contarles las reacciones en torno a lo que fue esta nueva designación para el titular del Consejo de la Judicatura. Una vez que para este día se tenía previsto que se posesione en primera instancia a Dunia Martínez como la titular y el reemplazo de Álvaro Román. A propósito de esto, dialogamos con Alejandro Muñoz, quien es secretario de la legislatura, y dio a conocer cómo será el procedimiento una vez que se conozca por parte del Consejo de Participación la notificación del nuevo representante de la Judicatura, Mario Godoy. Escuchemos lo que señaló. Todavía no, porque como Asamblea estamos esperando evidentemente la notificación oficial por parte del Consejo de Participación Ciudadana, y una vez que recibamos la convocatoria, esa notificación será la convocatoria oportunamente. Esperamos que, por ejemplo, si la recibimos hoy día o mañana, podemos alcanzar a convocar para el día martes, es decir, en la primera sesión que se pueda convocar. Y dependemos de eso, de cuándo se va a notificar oficialmente, porque sin notificación evidentemente no podemos hacer la convocatoria. Ahora, ¿qué presidente deja también esta primera elección que se hizo de Dunia Martínez y ahora Mario Godoy dentro también de aquí de la Asamblea? Bueno, nosotros como primer poder del Estado, como somos los que más respetamos la independencia de las funciones del Estado, y obviamente si es que existió un procedimiento para nombrar a una persona y después hubo una reconsideración para nombrar a otra, pues nosotros únicamente tenemos que cumplir con el mandato de la ley y la Constitución para posesionar al que finalmente el Consejo haya decidido. Eso en un principio de respeto a la independencia de poderes es lo único que corresponde legal y constitucionalmente. ¿Esto sería de forma virtual o se podría también convocar de forma...? Puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos modalidades no está definido todavía, pero podría ser cualquiera de las dos modalidades. Para que llegue en este caso la oficialización de quién va a ser el presidente de la Judicatura, ¿o no? No hay tiempo. El Consejo no puede demorarse mucho tampoco, no existirían argumentos, pero legalmente no hay un plazo, tampoco para la posesión. Pero lo que sí les puedo asegurar es que una vez que llegue esta notificación, procederemos de inmediato a la convocatoria. Doctor, en el aspecto técnico, netamente técnico, quiero que me saque una duda. El día lunes inicia el juicio Metástasis, en donde está procesado Vilman Terán. Y el día martes es posiblemente, según lo anunciado por el presidente Henry Kronfle, que sea convocado al juicio político que se va a desarrollar así. ¿Es posible rechazar alguna de las dos comparecencias? Porque van a chocar definitivamente si es que se mantienen esos calendarios. ¿Cómo se procede en ese caso? No le comprendo. Finalmente nosotros vamos a convocar a juicio político, enviaremos las notificaciones a los enjuiciados para que procedan a defenderse y ejercer su derecho a la defensa conforme establece la ley y la Constitución, y pues se dará el trámite normal que se ha dado en los juicios políticos. Él tendrá que asistir al mismo tiempo a la audiencia penal, a la audiencia penal en la Corte Nacional de Justicia. Ese es el dilema. Está en desarrollo una audiencia del caso Metástasis y al mismo tiempo estaría en marcha el juicio político aquí en la Asamblea. ¿Cómo resolver la presencia de él? Bueno, habría que evaluar ese tema, si es que va a tener una audiencia de orden penal. Sí se podría analizar, no le puedo dar una respuesta ahorita, si es que se puede tal vez su comparecencia postergar, pero no le aseguro nada porque todavía no hemos analizado ese tema. Doctor, ¿hay fecha ya en el CAL para el tratamiento de la posible sanción al asambleísta Centeno? Todavía no, la ley nos establece un tiempo de 15 días desde que se realizó desde que se presentó la queja y fue abocada a conocimiento por el CAL. Entonces dentro de esos 15 días se convocará, pero todavía no existe una fecha para eso.
Y a propósito de esto, desde la bancada oficialista de ADN, Adrián Castro ha señalado que se está viendo que hay intereses de por medio para elección del nuevo titular del Consejo de la Judicatura. También señaló lo que será la votación en el juicio contra el ex presidente de la Judicatura, precisamente Will Manté. Esto fue lo que mencionó. Bueno, yo no creo que exista ningún acuerdo dentro de movimientos políticos, o al menos no debería haber, no he conocido de eso, pero lo que sí les puedo decir es que es una muestra más lo que ocurrió entre ayer y anteayer de que ese consejo realmente es vergonzoso, ¿no? Es definitivamente en la consulta popular o en algún momento de la historia de nuestro país, ese famoso, entre comillas, quinto poder debe desaparecer de la Constitución porque se ha convertido en un organismo que realmente no está desarrollando su tarea. ¿Usted concuerda entonces que se rumora que hay afinidad del nuevo presidente con el correísmo y lo que pasó ayer en la Comisión de Fiscalización, la presión que se ejerció para que se dé efectivamente esa reconsideración? ¿Quién sabe? Yo ya he visto tantas cosas en este país que realmente no me extrañaría ni me sorprendería de ninguna manera que eso haya ocurrido, porque ya el solo hecho de haberle, yo les decía el otro día, de solo haberle traído acá a la fiscal a encararle con un prófugo ya habla demasiado, ¿no? Ahora, ¿cómo ven ustedes el cambio de designación legislador de un momento a otro en el Consejo? Dunia Martínez y después el señor Mario Godoy. Eso mismo es lo vergonzoso, imagínense, tuvimos en 2 días 2 designaciones distintas ante todos nosotros que estábamos expectantes de qué o cuál autoridad iba a ser la nombrada. Resulta ser que hemos tenido 2 y en 2 días distintos cambia la cosa. Es vergonzoso lo que ha hecho el Consejo. Y con esto ponerle el ojo al Consejo de la Judicatura, estar más pendientes de lo que va a pasar. Totalmente, yo iba hacia eso. Ya que han habido estas 2 situaciones en 2 días distintos que ustedes y nosotros los hemos visto públicamente, lo que nosotros debemos hacer desde la Asamblea Nacional es ponerle mucha atención a las ejecutorias que tenga ese Consejo. La primera y principal acción ejecutoria que tiene que hacer es depurar el sistema judicial del país y sacar a un poco de gente que le hace quedar mal a jueces y fiscales probos de este país que hacen su trabajo y que el día de mañana ven empañadas sus actuaciones, lamentablemente de manos de jueces y fiscales inescrupulosos y irresponsables, muchos de ellos incluso este rato vinculados a casos extremadamente importantes dentro de la Fiscalía. Cualquier decisión que mágicamente beneficie a Jorge Glass, por ejemplo, pues sería sospechoso. Eso no puede ocurrir. A ver, nosotros vamos a estar vigilantes a que ese tipo de cosas no ocurran. Insisto, tiene prioridades este Consejo de la Judicatura, entre otras están esa depuración. Y en el evento en que traten de rever o de meterle mano a las causas importantes del país, aquí nos van a tener firmes, frontales, directos, aquí no hay compromiso ni patentes de corso para nadie, y quienes venimos a trabajar de esa manera en la Asamblea Nacional estamos prestos y dispuestos a hacer ese control de fiscalización. Asambleísta, ayer el presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley del IES. Esto de alguna forma ya le cerraría la puerta a la intención del presidente Concre de sentarse a dialogar. Yo creo que los intentos de diálogo no se pueden acabar con acciones o derechos que tiene el legislativo y el colegislador. Lejos de aquello, yo creo que deberían este rato sentarse en una mesa de diálogo los 2 representantes de las 2 funciones del Estado y poder rehacer una agenda que es la que nosotros aprobamos aquí, al menos en la Asamblea Nacional, en el mes de enero, que tiene que ver con la seguridad y la reactivación económica. La idea de que surge este diálogo es algo que le hemos conversado con diferentes colegas de otras bancadas, además, porque me parece que sería un acto de mucha madurez política, sensatez y algo que merece el país este rato. En el correísmo han dicho ayer vetocracia. Bueno, que digan nomás cualquier cosa, ellos son los que trajeron acá a Ronnie Aliaga para encarar a la fiscal, entonces ya. Ahora, legislador, presentaron hoy un proyecto de ley para revisar nuevamente el tema de buscar la posibilidad de eliminar las pensiones vitalicias de los exmandatarios. ¿Cómo ven desde su bancada esa posibilidad? Excelente. Yo pedí información sobre ese proyecto de ley hace más de 3 meses y de hecho la hemos estado revisando en buena hora que ya se haya presentado el proyecto de ley. Pensiones vitalicias, ¿a cuenta de qué? Ustedes han visto aquí expresidentes y ex vicepresidentes que ya ni siquiera la gente se acuerda quiénes eran y están ganando sueldo pagado por nosotros, de tal manera que eso de los sueldos vitalicios hay que eliminarlos urgentemente y ahí vamos a estar para sumar a ese proyecto. Gracias, legislador. Gracias, amigos. Tengo una sesión ahora en garantía Sí. Este proyecto del presidente
Mafle, este proyecto de la CONAIE, habían algunos proyectos de aquí. ¿Cómo se va a manejar esto? Lo justo, lo que hemos hecho con el resto de leyes, y eso pasó en la ley de discapacidades, en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, y lo mismo va a pasar ahora. Me refiero a unificar los 3 proyectos, desarrollar una matriz y empezar a trabajar lo más pronto posible, porque esa ley es urgente y esa ley y la ausencia de esa ley ha paralizado un montón de temas en este país. ¿Los tiempos cómo son? Ahora vamos a resolver eso, justamente. Como vamos a abocar conocimiento, ahí se va a discutir precisamente todos esos aspectos. Ojalá que así salga, sí, por supuesto que sí. Al menos en la Comisión de Garantías, todas las metas y los hitos que nos hemos planteado se han ido resolviendo. El día de ayer tengo que anunciar, además con mucho beneplácito y alegría, de que se aprobó ya para primer debate al Pleno la reforma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Han tenido la gentileza de designarme como ponente de la misma, así que para mí una ley casi más importante que el propio Código Orgánico Integral Penal, y en pocos días más vamos a tener eso aquí en el Pleno. ¿Cómo votará ADN en el juicio político de Wilman Terán, legislador? Alias del Diablo, digámosle, no le digamos Wilman Terán. Alias del Diablo hay que censurarle políticamente y no le vamos a dejar. Así ustedes tengan del otro lado a toda una bancada que está a favor de ese señor que le ha hecho tanto daño a la justicia. Nosotros somos firmes, tenemos principios, tenemos valores que hemos traído desde muy chiquitos, desde la casa. Así que no hay cómo defraudar lo que te han enseñado tus padres. Gracias. La Revolución Ciudadana con ADN, dicen, para la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Bueno, primero hay que recordar cómo fue el proceso, ¿no? Viene una terna en la que nada tiene que ver con el correísmo y al final el correísmo termina de responsable de quién es el presidente del Consejo de la Judicatura. El tema es una gestión que hace otra función del Estado, será el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido elegido por votación popular, el que tenga que dar respuestas sobre este tema. Lamentablemente nosotros en la Asamblea Nacional, o en buena hora en la Asamblea Nacional, nuestra potestad es de legislar y fiscalizar, así es que existen procesos que tendremos que evacuar en el tema de fiscalización. Sin embargo, es una responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Ayer hay legisladores que concuerdan con la tesis de que desde la Comisión de Fiscalización, por parte de quienes integran de su bancada, ejercieron presión para que se reconsidere la votación y pase lo que pasó ayer anoche. ¿Ustedes no están de acuerdo con esto? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que respetar los procedimientos al igual que en cualquier espacio. En la Asamblea Nacional hay procesos de reconsideración, hay procesos de votación, etcétera. Entonces, es el Consejo, en virtud del ámbito parlamentario de cómo se ejecutan las sesiones, que tiene que resolver ahí. Ellos tienen autonomía, ellos no tienen que responder a nadie más que al pueblo ecuatoriano sobre estos temas. Hablan de una supuesta cercanía con el correísmo y el presidente ahora designado, el señor Godoy. ¿Ustedes qué deciden ante ello? Bueno, nuevamente lo que dije al inicio, no es una terna que no llegó de ningún sector cercano al correísmo. El Consejo remitió una terna que, en virtud de la cual el Consejo de Participación Ciudadana tomó la decisión en el marco que le corresponde y en el marco de la ley. Ahora, legislador, en otro tema, el martes es muy probable, según el presidente de la Asamblea, empiece el juicio político a Wilman Terán. ¿Ustedes se van a mantener en la postura que vinieron teniendo los integrantes de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización? Bueno, el informe que se presentó y se debatió días atrás determina una falencia muy importante en el tema de la sustanciación del proceso por parte del interpelante. Se ha señalado que no se han aportado las pruebas pertinentes. El tema no es presentar un juicio político y desentenderse del juicio político. En todo caso, la Asamblea Nacional tomó la decisión de que el día martes se lo ponga en debate. Vamos a revisar cuáles son las pruebas que se presentan en el juicio político, que es distinto a los temas jurisdiccionales que se están evacuando en la función judicial. Pero hasta ahora van por la no censura, entonces. Bueno, nosotros hemos puesto ya una posición. Habíamos planteado y estábamos de acuerdo con el informe que emitió la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, vamos a ver cómo el interpelante, en el tiempo que tiene para poder hacer su exposición, sustenta las pruebas correspondientes y de acuerdo a eso el bloque tomará una posición en definitiva. ¿Es una posición de los 48 integrantes de su bancada? Así es, de los 48 asambleístas, como siempre lo hemos hecho. Pero esto no les puede generar críticas a ustedes sabiendo
la hoja de vida de Wilman Terán? Bueno, el pueblo ecuatoriano sabe que la Revolución Ciudadana ha tomado una posición, en primer lugar, en defensa del debido proceso, de la no persecución y de que efectivamente tiene que ejercerse las garantías que la ley establece. Si no se ejercen esas garantías, sea quien sea, nosotros vamos a mantener la misma posición. No vamos a permitir que vuelva a pasar lo mismo que ha pasado con Jorge Glass, lo mismo que ha pasado con otros dirigentes de la Revolución Ciudadana y que han sido sujetos de persecución, y nosotros hemos señalado y hemos sustentado el lawfare que se ha llevado hasta la presente fecha. Asambleísta, se habla de que se necesitan 4 votos de la Revolución Ciudadana para completar los 88, digamos, y ser los 92. ¿Usted podría garantizar que no va a haber deserciones en esa votación de la Revolución? Bueno, la Revolución Ciudadana hasta el momento ha mantenido una posición firme, siempre lo hemos hecho, y nosotros analizaremos el tema a lo interno. Estoy seguro que el bloque mantendrá una posición, como siempre lo ha hecho, coherente. Gracias. ¿Cuál es su criterio en torno al veto que fue del presidente a las reformas de la seguridad social? Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional ya se ha pronunciado, es un golpe al bolsillo de los afiliados. Todos nosotros aportamos al IES, se había planteado y hay un elemento sustancial que es el que no siga siendo una caja chica el IES del Ejecutivo. Sin embargo, creemos nosotros que hay que insistir en este tema, luego de un año habrá que volverlo a retomar como lo hemos hecho en otros casos. Sin embargo, el presidente Noboa, en virtud de todas las mentiras que ha planteado hasta ahora, una más se suma y aspiremos que él le vaya a dar cuenta a los afiliados de qué va a pasar con los recursos del IES. Pero Henry Llanes, uno de los dirigentes de los jubilados, precisamente es quien está de acuerdo con el veto del presidente. Bueno, Henry Llanes también ha demostrado durante todo su tiempo cuál ha sido su posición, ¿no? Cercano a Andrés Páez, cercano a Lazo, etcétera. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sin embargo, sin criticar y hacer conjeturas personales, creo que la Asamblea Nacional le dio una opción también a los jubilados en este momento para garantizar los recursos, y el presidente de la República no ha estado de acuerdo, como por ejemplo no estuvo de acuerdo con el tema de los trabajadores de la seguridad privada y que se les pague en cuentas individuales y evitar lo que está pasando hasta el momento. El día de ayer recibí la llamada de varias organizaciones, incluida la FENASPE, en donde denuncian que hay 4 y 5 meses que no se les pagan a los trabajadores de la seguridad privada, y en otros casos, en algunos que empresarios de la seguridad privada, de los dueños de las empresas, ya han recibido sus valores y no se les transfiere. Entonces, estas cosas son muy complicadas porque al final terminan golpeando el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Bueno, lo único que demuestra es que hay fragilidad al interno del Consejo de Participación Ciudadana. El ver que unas semanas atrás hay una conducción, luego se cambia, realmente demuestra pues que el sistema democrático en el país y que este organismo en particular realmente está afectando la imagen de todos quienes somos demócratas y el pueblo ecuatoriano, que ve lamentablemente estos cambios que incluso dan a entender que hay grupos políticos que le están lamentablemente queriendo meter mano, sobre todo en esta parte sensible en la que ya se tiene que nombrar al titular del Consejo de la Judicatura. Lo que pasó en el Consejo podría desencadenar en que se abra un proceso de fiscalización acá en la Asamblea. Definitivamente que sí, porque es decir, que es el primer poder del Estado, no puede aceptar de que un día te envíen para ya posicionar prácticamente al titular y luego simplemente pues mayorías móviles hacen que se cambien las decisiones, y que incluso lo que estamos verificando es ver si los procedimientos que ellos ocuparon para poder cambiar, digamos, al titular fueron los correctos, y dependiendo de eso, qué intereses hay ocultos, dependiendo de eso iniciaremos posiblemente un proceso de fiscalización. ¿Cuáles podrían ser estos intereses justamente que está viendo por medio? Quien está a la cabeza tiene que llegar por el concurso de jueces, evaluación de autoridades de la judicatura, de las mismas cortes. ¿Cuáles serían los intereses de pueblo? Bueno, a quien se va a elegir, o prácticamente elegido ya el Consejo de Participación Ciudadana, es el titular del organismo de administración de la justicia y de las sanciones correspondientes. Entonces, aquel que presida realmente va a tener una amplia influencia a la hora que toquen llevar adelante procesos para nombramiento de jueces y acciones disciplinarias, que ya lo hemos visto a lo largo de los años, cómo la influencia de este Consejo de la Judicatura ha hecho que incluso hasta se cambien sentencias. Entonces, para mí y para el pueblo ecuatoriano es importante que este proceso de selección sea lo más transparente posible. ¿Asambleísta, queda la duda de que hubo un acuerdo entre correístas y gobierno para lograr todo esto en algún momento? Es lo que se sospecha, digamos, no hay que ser muy analista para identificar que hay un acuerdo
entre dos grupos políticos que normalmente a la luz de la ciudadanía están peleando, pero por otro lado se ponen de acuerdo para poder cambiar o meterle la mano a este sistema de selección. Ahora, legislador, en otro tema, ¿cuál va a ser la postura del Partido Social Cristiano de cara a lo que será ya el inicio del juicio político contra Wilman Terán el martes, ha dicho el presidente? ¿Podría ya empezar esto, Carlos? Bueno, nosotros lo hemos dicho siempre, desde que inició el juicio político al señor Terán. Incluso hubieron algunas firmas de nuestro bloque, lo cual se respaldaba este procesamiento. El martes, que se va a dar seguramente este juicio político, nosotros vamos a votar a favor de la censura y de la destitución. De la misma manera lo hizo el legislador por Construye, Paul Huestán, quien dijo que habría intereses de por medio para elegir al titular del Consejo de la Judicatura. De ahí que cuestionó también este proceso que se ha llevado adelante por parte del Consejo de Participación. Bueno, nosotros hemos evidenciado la desnaturalización de las entidades del Estado ecuatoriano, entre ellas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lamentablemente no cumple sus fines, sus objetivos, no tiene una dirección. Lo único que hemos visto es que existen acuerdos entre los ligados al correísmo y también los protegidos por el oficialismo, como es el caso de Guarderas, que se abstuvo en la votación, para propender buscar a alguien que les permita manejar la administración de justicia del país. Lo que hemos rechazado todos los ecuatorianos, justamente hoy nuevamente se materializa. Hay que tener claro de que el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura estará al frente de un proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, viene un proceso también de designación de notarios, así es que creemos de que en el rol de la fiscalización vamos a estar atentos de qué es lo que pase, ¿no? ¿Hay intereses de por medio para esta elección precisamente? Por supuesto, los intereses están a la luz. Hemos visto cómo se pelean por el espacio, hemos visto cómo se desnaturalizan los procedimientos dentro del Consejo de Participación Ciudadana, hemos visto cómo existen intereses más de ciertos sectores políticos por manejar la administración de justicia, justamente, y eso es lo que es claro para los ecuatorianos. Por ejemplo, hemos evidenciado cómo en un proceso de designación de jueces de la Corte Nacional anterior a este ya estaban prácticamente direccionados quiénes van a ser los mismos. Hoy tenemos nuevas denuncias de que, por ejemplo, se abrió nuevamente una recalificación para ciertos postulantes, se viene dando ya algún tema de irregularidades, de que vamos nosotros también a activarnos con la fiscalización. Si me permite, también el presidente Daniel Noboa vetó la ley de las reformas a la seguridad social. Ha señalado que es por el bien de los ecuatorianos, cuando ustedes también recordaron que esto era en beneficio precisamente. Es terrible lo que el señor presidente ha cometido, sobre todo considerando de que se trate de una iniciativa popular normativa. No es un procedimiento que se generó en la Asamblea, es un procedimiento de miles de jubilados, afiliados y pensionistas que recogieron firmas para poder presentar este proyecto y que hoy lamentablemente ha sido vetado en su totalidad. Esto no le permite buscar regenerar la economía del IES ni del BIES, no le permite buscar una seguridad jurídica para los afiliados, pensionistas y jubilados. Por eso tendrá que volverse a tratar en un año. Así es, tendría que volverse a tratar en un año. Sin embargo, nosotros creemos de que los afiliados deben estar atentos de lo que está pasando en el país, sobre todo por una consideración para con quienes en algún momento queremos ser jubilados también de esta entidad que está en la borde de la quiebra. Bueno, opina el asambleísta, ¿cuál será la posición del movimiento también en torno a lo que va a ser el juicio al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán? Bueno, nosotros hemos sido muy coherentes, hemos respaldado la posición de nuestro querido legislador Jorge Peñafiel, que es el interpelante. Tenemos las razones suficientes para impulsar este procedimiento en virtud de que en la actuación administrativa de Wilman Terán se generaron un sinnúmero de incumplimientos de funciones, así es que nosotros por ese camino abonaremos el respaldo hacia el juicio político. ¿Contarían con los votos necesarios? Por supuesto, yo creo que hoy más que nunca la Asamblea necesita un espacio de recuperar la solvencia, la dignidad y sobre todo la actuación dentro del Parlamento, y creo que están los votos para este juicio político. Bueno, yo creo que eso está por verse. Tenemos que esperar a ver cómo funcionan los espacios de la decisión dentro del Parlamento. Nosotros vamos a estar atentos de más reacciones que se den en torno a lo que ha sido esta nueva elección del titular del Consejo de la Judicatura y también al veto que se ha dado por parte del presidente Daniel Noboa a las reformas a la Ley de Seguridad Social. Con esto retornamos. Corapé informa. Y el
Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por ese reporte desde la Asamblea Nacional, conocer un poco el pronunciamiento frente a este tema relacionado con el titular del Consejo de la Judicatura. Nosotros también vamos a estar pendientes, por supuesto, para informarles de lo último que ocurra acerca de este tema. Recuerden sintonizar nuestra plataforma Corape Digital TV y también nuestras diferentes redes sociales para mantenerse al día de estas y más noticias.